Buenos días. Hoy vamos a describir el proceso completo del ciclo celular. Las células maduras, como ya habíamos explicado en programas anteriores, se mantienen quiescentes realizando sus funciones sin crecer ni dividirse. Esta es la llamada fase GAP0, G0 del ciclo celular. La llegada de un factor de crecimiento y su unión al receptor correspondiente desencadena una serie de respuestas intracelulares que llegan al núcleo activando los genes iniciadores del ciclo celular. Unido a la parte intracelular del receptor para factor de crecimiento se encuentra la proteína K-RAS o proteína RAS, que está unida a un guanidil difosfato GDP. Cuando llegue el factor de crecimiento, activa el receptor, la parte externa, la parte extracelular. Este a su vez activa la proteína RAS y esta proteína RAS se une a una molécula de fósforo transformando el GDP en GTP, guanidil trifosfato, y se libera de su unión con el receptor para factor de crecimiento. La unión de RAS con GTP inicia una serie de reacciones intracelulares que terminan con la activación de una proteína muy importante, RAF1, y inmediatamente después la enzima GAP actúa sobre la unión de RAS con GTP, libera un fosfato y el RAS GTP se convierte de nuevo en RAS GDP y regresa al receptor de factor de crecimiento uniéndose a su cara interna para esperar que llegue un nuevo estímulo. La proteína RAF activada. Veremos entre un momentico, ¿eh? Para iniciar la transformación de una célula normal madura en una célula neoplásica, se produce una serie de mutaciones en los genes que codifican estos elementos de la activación que ya habíamos mencionado, y estas mutaciones son, primera, aumento de factores de crecimiento, ya sean factores externos o internos. Cuando son factores externos son neoplasias que dependen de un estímulo exterior. De lo contrario, la neoplasia depende de estímulos propios de ella. Estos últimos, o sea, los internos, por mutación. Aparece por mutación este aumento. Segundo, aumento de la cantidad de receptores para factores de crecimiento. Esto se llama sobreexpresión de receptores. Se sitúan en la superficie celular. Al haber más receptores, pues a la llegada del estímulo va a activar mayor número de estos receptores y por tanto la probabilidad de que haya un estímulo de crecimiento mayor es mucho más frecuente. Tercero, modificación de la proteína K-RAS para que una vez activada no sea sensible a la acción de la enzima GAP y no libere el átomo de fósforo, sino que se mantenga como RAS-GTP, y esto hace que ella activa constantemente el sistema, la cascada esta de señalización. Si libera un fosfato, regresa a ser RAS-GDP y se une de nuevo al receptor de factor de crecimiento. Ahora, con esta mutación, ella mantiene un estímulo constante. Cuarta mutación, aumento de la respuesta de los genes que producen la proteína RAF1 para que aumenten la cantidad de liberación de esta proteína, de formación de esta proteína, y entonces al haber mayor cantidad de proteína RAF1, el estímulo es mayor. Nos quedamos, ahorita dijimos, vamos a ver qué hace la proteína RAF1. Bueno, la próxima vamos a verla ahora, ¿eh? La proteína RAF1 que se produjo por toda esta cascada de alimentación que habíamos como mencionado hace unos momentos, pues se activa, penetra el núcleo, en el núcleo activa un gen que se llama CEMIC, que va a producir una proteína, la proteína se llama CEMIC, y esta proteína se une a una proteína que está presente en el núcleo, que se llama proteína MAX, y ella forma un complejo que es un potente activador de los genes que inician el crecimiento y división celular. Estimulan estos genes para producir ciclinas. Ya veremos qué son las ciclinas dentro de poco, ¿no? Los mecanismos de regulación fisiológicos consisten en la limitación de la producción de proteína CEMIC y en la liberación de la proteína llamada MAT, que se produce en respuesta a la unión de CEMIC con MAT. Es decir, se une CEMIC con MAT, con MAX, y esta unión CEMIC-MAX, que es un potente activador de crecimiento, hace que la secreción de producción de ciclina, tiene vida limitada. ¿Por qué tiene vida limitada? Porque apenas se unen estas dos proteínas, se comienza a segregar, a producir una proteína que se llama MAT, y esta proteína MAT va a separarla de nuevo. MAT se une a MAX y detiene la acción de estimulación de los genes iniciadores. Para el desarrollo de una neoplasia, en este paso es necesario activar el gen que produce la proteína CEMIX para que ante igual estímulo produzca mayor cantidad de esta proteína CEMIC que se va a unir con la proteína MAX. Y otra mutación muy importante
es la inhibición del gen que codifica la proteína MAT. Recuerden, dijimos que la proteína MAT comienza a producirse y a liberarse apenas se une la proteína CMYC con MAX. Y entonces ella va a separar CMYC de MAX de forma definitiva. Va a detener el estímulo para el crecimiento y división celular. Ahora, si hay una mutación que inhibe este gen, el estímulo se mantiene constantemente y la célula entra en una fase de crecimiento y división que no se detiene. CMYC unida a MAX va a estimular los genes, como ya habíamos dicho. Ahora estos genes van a producir ciclina. Las ciclinas son unas proteínas que activan unas enzimas llamadas quinasas dependientes de ciclina, y estas quinasas dependientes de ciclina, CDC, están presentes a lo largo de todo el ciclo celular, estimulando cada una de las fases. No es la misma quinasa dependiente de ciclina, son varias quinasas dependientes de ciclina y tienen que ser estimuladas en todas y cada una de las fases del ciclo celular. Esta célula, que estaba en la fase G0, no crecimiento, va a pasar entonces a la fase G1, GAP1, pero ante todo debe superar un control. Este control va a chequear dos aspectos importantes. El primero, que existan nutrientes suficientes, porque no se puede iniciar un ciclo celular si no hay nutrientes para terminarlo. Y el segundo que va a chequear es que el ADN de la célula no esté dañado. Si el ADN está dañado, se detiene el paso de la fase G0 a la fase G1. Se trata de reparar por medio de la proteína P53 y si no se consigue reparar, esta misma proteína activa el proceso de apoptosis y mata la célula. Si se supera el control, superado el control, felicidades, se inicia la fase G1. En esta fase G1 la célula comienza a duplicar los organitos intracelulares y a crecer. Duplica el aparato de Golgi, duplica el sistema reticular, ambos, el rugoso y el liso, duplica las mitocondrias, duplica los ribosomas, duplica todo lo que ya tiene dentro, vesículas, lisosomas, proteosomas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alcanza el doble de su tamaño y ya ha duplicado todos sus organitos, detiene el crecimiento. ¿Por qué? Porque aquí existe un nuevo punto de control y en este punto de control se comprueba de nuevo que en todo este proceso de la fase G1 no haya sufrido daño el ácido desoxirribonucleico, el ADN, los genes. Si todo está bien, la célula pasa a la fase S, donde va a duplicar sus cromosomas. En este punto de control intervienen la proteína P53 y la proteína RB. Recuerden, la que está ligada a una neoplasia muy importante, que es el retinoblastoma, una neoplasia de la retina. Si hay un daño del ADN, un daño de los genes, entonces P53 activa los genes reparadores para resolver el problema. Si se resuelve el daño, la célula pasa a la fase S. Si no se consiguen reparar los genes dañados, P53 activa la apoptosis y la célula se autodestruye. Una vez duplicados los cromosomas, la célula está lista para pasar a la fase G2, pero antes debe superar un nuevo punto de control. En este punto de control se comprueba que los cromosomas hayan sido duplicados, es decir, debe haber una dotación de cromosomas doble y además que el ADN de estos cromosomas no presente daño. Si no se han duplicado todos los cromosomas, entonces la célula entra a duplicar aquellos cromosomas o aquel cromosoma que falte. Si hay daño de ácido desoxirribonucleico, por mediación de la proteína P53 y la proteína RB, se activan los genes reparadores. Si se consigue reparar el daño genético y se consigue, en caso de que algún cromosoma falte, se consigue duplicar todos los cromosomas, entonces no hay problema. La célula pasa a la fase G2. Si no se consigue reparar o no se consigue duplicar los cromosomas, entonces la proteína P53 activa la apoptosis y la célula muere. Superado este punto, la célula va a pasar a la fase G2, donde se terminan de sintetizar las proteínas y se sintetiza el ARN necesario para continuar el proceso del. Terminada la fase G2, la célula es sometida a otro control, uno más. Aquí se comprueba que los cromosomas están bien alineados de forma correcta, y que en caso de que estos cromosomas no estén bien alineados, entonces van a alinearse adecuadamente. Ahora la célula pasa ya a la fase de división celular, la mitosis. Queríamos decir una cosa antes de continuar con la mitosis, y es que las mutaciones que se necesitan para producir una neoplasia maligna se producen
en la interfase, que es lo que hemos descrito hasta ahora. En la mitosis por lo general aparecen errores genéticos, pero no son los errores por lo general que puedan producir un cáncer. Las mutaciones principales que van a permitir la transformación de una célula madura en una célula neoplásica consisten en la inactivación de los genes que producen o fosforilan la proteína RB, la inactivación de los genes que producen la proteína P53 y en la activación excesiva de los genes productores de ciclina que hace que la señal se mantenga durante todo el tiempo del ciclo. El proceso que hemos descrito hasta ahora se conoce como interfase. Interfase contiene la fase G0, G1, S y G2 y es continuada por la mitosis. La mitosis es la fase final del ciclo celular. Durante esta fase, durante la mitosis, una célula original que creció el doble de su tamaño, que duplicó su estructura citoplasmática, que duplicó las proteínas, duplicó el ARN, duplicó sus cromosomas, tiene el doble de la cantidad normal de todo lo que lleva una célula, entonces esta célula va a dividirse para dar origen a dos células hijas. La mitosis se inicia con la repartición equitativa del material nuclear, es decir, los cromosomas, entre las dos futuras células hijas. Se van a separar y va uno para un lado, otro para el otro. Este proceso se llama cariocinesis, de carionúcleo y cinesis movimiento. Por la cariocinesis, la célula que está dividiendo se termina con dos núcleos, pero aún es una sola célula. Lo que hay un proceso que se inicia cuando aún no se ha terminado la cariocinesis, que se conoce como citocinesis. Y la citocinesis es la división de una célula original que ya está duplicada, que ya tiene dos núcleos, en dos células hijas. Y distribuye durante la citocinesis se distribuye de forma equitativa todo el contenido del citoplasma entre ambas células hijas, para que ninguna de ellas carezca de nada, todas estén iguales. Ya dijimos, interfaces son las fases G0, G1, S y G2. Y la mitosis a su vez se divide en cariocinesis y en citocinesis, como ya habíamos dicho, pero la cariocinesis a su vez se va a dividir en 6 fases. Dentro de ella, algunos consideran 5, pero bueno, 5 o 6 fases, que son las siguientes. La primera es la profase. En la profase se separan los centrosomas, que ya habíamos visto en programas anteriores que es un centrosoma. Se condensan los cromosomas, que son los que contienen los genes. Los cromosomas se hacen visibles porque normalmente en una célula uno ve el núcleo, pero no ve los cromosomas que lo componen. Y desaparece una estructura intranuclear que se llama nucleolo. En la prometafase, que es la que continúa la profase, se forma el uso mitótico. El uso mitótico, ya habíamos mencionado también, es la formación de una serie de túbulos que van a unirse a los cromosomas y que están unidos a su vez con los centrosomas. Estos cromosomas se unen a los cinetocoros, que son parte de los centrosomas, y se forma la llamada placa metafásica, donde los genes, que sean los cromosomas que estaban formados ya, están ahí en el medio, cada par, o sea, cada uno de los componentes del par se va a unir a uno de los cinetocoros, ya sea al derecho o al izquierdo, o sea, uno de ellos de cada lado, de forma tal que se distribuyan equitativamente. Y se agrupan en el centro formando la llamada placa metafásica. Después llega la metafase. En la metafase se alinean bien los cromosomas, van a formar bien la placa metafásica, se colocan bien separados por pareja desde arriba hasta abajo. Y después llega la anafase. En la anafase se separan las cromátides hermanas, o sea, cada cromosoma se separa de su par gemelo. Recuerden, los cromosomas se duplicaron y existen dos cromosomas idénticos, teóricamente idénticos, ¿no? De cada uno. Ahora se van a comenzar a separar uno del otro. Aquí actúa el motor que habíamos explicado, un motor celular que los va alando, los va separando. Después llega la telofase, telodistante, es la última fase de la cariocinesis. En ella se estira la célula, se forma la membrana nuclear, se forman dos núcleos, o sea, ya están separados los cromosomas, se van a formar bien los dos núcleos y se descondensa la cromatina, con lo cual ya no se consigue ver. Al no ver la cromatina, vuelve a estar la célula como estaba originalmente, pero aún no ha terminado de dividirse el citoplasma ni la membrana celular. ¿Esto cuándo ocurre? Durante la citocinesis. La citocinesis continúa a la mitosis. Realmente la citocinesis comienza ya aproximadamente durante la anafase. Ahí comienza la citocinesis, entonces en la citocinesis la célula se va a ir estrechando por el centro, se divide en dos
y va a dar origen a las dos células hijas que ya habíamos hablado de ellas. O sea, de una célula madre, una célula que inicia el crecimiento y división, termina produciendo por división binaria, binaria quiere decir dos, desde luego, dos células hijas. La cariocinesis inicia con la separación de los centrosomas. Al mismo tiempo se condensan los cromosomas que se hacen visibles en el núcleo, se disuelve el nucleolo y hasta aquí la primera fase de la mitosis. Profase. A continuación desaparece la membrana nuclear, los microtúbulos del citoplasma se organizan y ocupan el espacio que tenía el núcleo, comienza la prometafase, los cromosomas se organizan, se unen a los microtúbulos por unas estructuras de estos llamados cinetocoros, que van a unir los microtúbulos con los cromosomas, y cada cromosoma duplicado se une a un cinetocoro de cada uso, uno a uno. Es decir, dos cinetocoros se unen a cada cromosoma duplicado, uno a un cromosoma, otro al duplicado, uno a cada lado. Los cromosomas unidos a los cinetocoros, todavía en pareja, se van alineando en el centro formando la llamada placa metafásica, que está a igual distancia de cada centríolo. La placa metafásica está en el mismo centro de la célula. Si un cromosoma no se puede unir a los citocoros, emite señales para detener el proceso hasta que se una y se alinee. Parece decir, espérenme que aún no estoy donde debería estar. La fase en la cual se produce la alineación correcta de los cromosomas se llama metafase. Anafase. En esta fase se separan las cromátidas hermanas que permanecían unidas desde la duplicación de los cromosomas. Ahora son separadas por la activación de un motor molecular situado en cada cinetocoro. Recuerden que dijimos que cada par de cromosomas está unido a dos cinetocoros, uno de ellos, cada uno de estos cromosomas, a un cinetocoro, uno de cada lado. Bueno, pues ahora este cinetocoro comienza a jalar por un motor molecular, comienza a jalar cada cromátida unida a este cinetocoro en dirección a cada lado de la célula, al centrómero que está situado en cada uno de los extremos de la célula. Comienza a jalarlo y este motor molecular utiliza ATP como fuente de energía y va deslizando los cromosomas por el microtúbulo hasta colocar un juego completo a cada lado de la célula, alrededor de cada centrosoma. Esta es la anafase y ahora va a iniciarse la telofase. En la telofase se estiran los microtúbulos que no están unidos a los cromosomas, separando los extremos de la célula, que esta célula se va estrechando por el centro. Los cromosomas a cada lado se reúnen y se forma la membrana nuclear alrededor de ellos, aprovechando los restos de la membrana nuclear de la célula original. La cromatina se descondensa, por tanto ya no se pueden visualizar los cromosomas en una preparación en microscopio. Se forman dos núcleos bien definidos y ahora, para terminar el proceso, la célula ya con dos núcleos termina de dividirse en dos células hijas por medio de un proceso que ya habíamos mencionado, que es la citocinesis. Y aquí hemos terminado ya el ciclo celular con todas sus alteraciones. Podemos pasar rápidamente todo el ciclo de nuevo, o sea, desde el momento en que se recibe la señal en la célula, para que ustedes lo vean ahora de forma completa. Vamos a hacerlo, ¿eh? Y hasta la próxima.